Hola, ¿cómo están? Un saludo cordial. Espero se encuentren bien. Vamos a continuar con el módulo de nefrología y hoy nos vamos a referir a el síndrome nefrítico agudo, que también es una forma de glomerulopatía. Cuando uno habla de síndrome nefrítico agudo, tiene que referirse intrínsecamente a lo que es la glomerulonefritis aguda. Es un proceso inflamatorio agudo que afecta principalmente a los glomérulos. Patogénicamente tiene una base inmunoalérgica, inducido por infecciones, ya sea de naturaleza bacteriana o viral, o como reacción de una enfermedad sistémica. ¿Cuáles son las causas del síndrome nefrítico? Etiológicamente hablando, puede ser de naturaleza infecciosa, que es lo más frecuente. El origen bacteriano es el que prevalece y dentro de esta naturaleza bacteriana, lo más frecuente es que el síndrome nefrítico se desarrolle después de una infección estreptocócica. Pero también puede desarrollarse después de una endocarditis infecciosa, de un proceso séptico, después de una neumonía por neumococo, por fiebre tifoidea, por brucelosis. De naturaleza viral, la hepatitis viral tipo B, la de tipo C, la mononucleosis infecciosa, y más raramente se puede presentar después de una infección por parásitos, como ser el Toxoplasma gondii, y en el contexto de una malaria. De todas estas causas, la más frecuente, y es la que voy a abordar en este tema, es la que se desarrolla después de una infección por el Streptococcus beta hemolítico del grupo A. La glomerulonefritis aguda post-estreptocócica se puede desarrollar después de una faringoamigdalitis aguda o después de una infección de tejidos blandos tipo impético, aunque lo más frecuente es que se desarrolle después de una infección dérmica. Entonces, hay cepas que son nefritogénicas, que tienen mucha predilección por el glomérulo renal. Después de unas 4 a 6 semanas más o menos de que el paciente sufre una infección, ya sea en el tracto respiratorio superior o en el tejido cutáneo, empieza a desarrollarse los síntomas. No es lo mismo que lo que ocurre porque el microbio es el Streptococcus beta hemolítico del grupo A. No es lo mismo lo que ocurre con la fiebre reumática, que casi exclusivamente es de origen después de una infección faringoamigdalar. Entonces hay varias cepas de este microbio gram positivo que puede tener predilección por los glomérulos renales. Entonces, patogénicamente lo que se ha visto es que hay depósitos de complejos inmunes en la región subepitelial de ese endotelio capilar que forma parte de la membrana basal glomerular. Hay inmunoglobulina G, hay depósitos del complemento durante la fase temprana de la infección. Los antígenos estreptocócicos son implantados a nivel glomerular. Después de 10 a 14 días se produce una respuesta inmune con liberación de anticuerpos. Por esa razón, similar a lo que ocurre en la fiebre reumática,
La glomerulonefritis aguda post-estreptocócica es consecuencia de una infección aguda por Streptococcus beta hemolítico del grupo A. Es un cuadro reversible en la mayoría de los enfermos, cursa con hematuria y edema 7 a 12 semanas luego del proceso infeccioso, tiene una resolución rápida, se acompaña de una disminución del C3 en etapas tempranas y retorna a nivel basal luego de 8 semanas. La disminución del C3 persistente debe alertar al médico sobre la posibilidad de que haya un lupus eritematoso sistémico o se trate de una glomerulonefritis membrano proliferativa. Entonces, la glomerulonefritis aguda, en el contexto de una infección dérmica o faringoamigdalar producida por el Streptococcus beta hemolítico del grupo A, es más frecuente en los varones y la edad fluctúa entre los 2 y los 14 años. Por lo tanto, es una patología que habitualmente la ve el pediatra porque se presenta en estas edades. Etiopatogénicamente primariamente por Streptococcus beta hemolítico del grupo A y las cepas nefritogénicas más frecuentes cuando la infección es faringoamigdalar es la cepa 1, 2, 4 y 12, y dentro de las cepas cutáneas está la 47, 49 y 57. En cuanto a los mecanismos, hay una reacción antígeno-anticuerpo que tiene tropismo por el glomérulo. Se implantan estos complejos a nivel de la membrana basal glomerular y por eso se desarrolla, por eso es que se habla de una glomerulopatía. A la microscopía óptica hay una proliferación endocapilar difusa y a la inmunoinfluorescencia hay depósito granular del factor 3 de complemento, inmunoglobulina G a nivel del mesangio, y lo característico cuando anatomopatológicamente se observa por microscopía electrónica, se ven las famosas jorobas de inmunoglobulina G en el lado epitelial de la membrana basal glomerular. Entonces, lo más frecuente es que el síndrome nefrítico, esta glomerulonefritis aguda post-estreptocócica, desarrolle o se presente como un síndrome nefrítico agudo. Pero también, como decía anteriormente, puede estar asociada a enfermedades sistémicas o puede presentarse en el contexto de una glomerulonefritis de tipo idiopática. Fisiopatológicamente, la inflamación aguda del glomérulo produce daño capilar, una pérdida de la carga aniónica, hay un aumento en el diámetro de los poros de la membrana basal glomerular, eso altera la permeabilidad, eso es lo que produce la proteinuria. El daño capilar se traduce clínicamente en la hematuria y la presencia de los cilindros de glóbulos rojos cuando se hace un examen general de orina. Hay hipercelularidad glomerular, contracción del mesangio, y esto provoca que vaya disminuyendo la tasa de filtración glomerular, y por eso es que el familiar advierte que el niño empieza a orinar poco, hay retención de agua y de sodio, y entonces se instala lo que es la azoemia. Esta retención de agua y de sodio
es lo que característicamente se traduce en el edema y en la hipertensión arterial. No es frecuente, es un dato importantísimo, la presencia de hipertensión arterial, porque es más frecuente en el síndrome nefrítico que en el síndrome nefrótico. Por lo tanto, la inflamación glomerular va a producir una disminución del filtrado glomerular. Eso activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, lo cual provoca la retención de agua y de sodio, aumenta la volemia, y esta activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, el aumento de la volemia, es lo que se manifiesta como hipertensión, el edema, la oliguria. Y el daño glomerular, esa inflamación glomerular, el pasaje de glóbulos rojos y proteínas, porque hay un daño glomerular, es lo que determina la proteinuria, aunque la hematuria es lo más característico del síndrome nefrítico. Entonces, estas son las famosas jorobas. Hay depósitos en el mesangio, depósitos de inmunocomplejos en el mesangio. Esta es la fisiopatología de la glomerulonefritis postestreptocócica, que es estos depósitos, estos inmunocomplejos, son los que se depositan en la membrana basal glomerular, pero también en el mesangio. Las jorobas que se presentan en el extremo subepitelial del endotelio capilar. Por lo tanto, la glomerulonefritis postestreptocócica se comporta como una enfermedad por depósitos de inmunocomplejos. El síndrome nefrítico agudo, que es la forma de cómo se presenta este proceso inflamatorio después de 4 a 6 semanas después de haber sufrido el proceso inflamatorio postestreptocócico, se presenta con hematuria, proteinuria, hipertensión, edema, y puede llegar a la insuficiencia renal aguda por disminución de la tasa de filtración glomerular. ¿Qué características tiene esta hematuria del síndrome nefrítico? Puede ser microscópica o puede ser macroscópica. Microscópica, menos de 1 ml de sangre por litro de orina. Se debe a la ruptura de la pared capilar. Cuando se hace un estudio de la orina, del sedimento urinario, más de 80% de los hematíes tienen alteraciones en su forma, por eso se llaman hematíes dismórficos. Más del 5% en ese examen de orina se puede encontrar acantocitos, hay cilindros eritrocitarios, acompaña esta hematuria a la proteinuria, y esta hematuria es total y no se presenta con coágulos. O sea, es una hematuria de tipo glomerular. Es de color oscuro, como la Coca-Cola o como un lavado de carne. Se presenta durante toda la micción, no tiene coágulos, el paciente no cursa con dolor. Y como dije anteriormente, hay acantocitos en más del 5% de sedimento urinario, y un gran porcentaje de los eritrocitos son dismórficos y se presentan cilindros hemáticos. La hipertensión arterial, por la cual la hipertensión arterial es el síntoma por el cual puede acudir, puede la mamá llevarlo al niño porque se queja de mucha cefalea, y eso es por la hipertensión arterial. Aparece habitualmente con la hematuria. Esta hipertensión es volumen dependiente porque hay una disminución de la tasa de filtración glomerular, como se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona,
esa retención de agua, esa hipervolemia es lo que causa la hipertensión arterial. Hay una retención hidrosalina, es hiporreninémica, hay una alteración en la homeostasis renal y característicamente la fracción de eliminación del sodio urinario es menor del 1%, parecido a lo que ocurre en la insuficiencia renal aguda. Y esta hipertensión arterial, que puede ser muy grave, y es lo que llama la atención porque no es habitual, no es tan frecuente que un niño entre los 2 y los 14 años tenga hipertensión arterial, es lo que puede, esta hipertensión arterial, como es un cuadro muy agudo, puede ser la causa de la muerte en el niño, porque puede desarrollarse una encefalopatía hipertensiva o una insuficiencia cardíaca aguda, porque ese corazón se ve sobrecargado por una hipertensión arterial de evolución aguda. Entonces, el cuadro clínico de un síndrome nefrítico en el contexto de una glomerulonefritis aguda postestreptocócica tiene un comienzo agudo. La tríada es hematuria, edema e hipertensión arterial. El paciente puede ir evolucionando a oliguria, insuficiencia renal aguda. La proteinuria es moderada. El comienzo es súbito y la resolución sucede cuando también se resuelve el proceso infeccioso. El comienzo, en otros casos, puede ser insidioso. Hay un deterioro renal progresivo y la oliguria, cuando el comienzo es insidioso y tiene estas características, hay que pensar que no debe ser el síndrome nefrítico causado por esta infección como una reacción a largo plazo de una infección estreptocócica por el Streptococcus beta hemolítico de grupo A. Es decir, cuando el comienzo no es tan súbito, uno debe pensar de que no debe estar implicado esa infección del Streptococcus beta hemolítico de grupo A. Como experiencia puedo comentarles que he visto niños de 10 a 12 años, he tenido pacientes en el que cuando se presentó el contexto clínico del síndrome nefrítico, todavía se veían las secuelas de esa infección dérmica en los niños. Por lo tanto, es un cuadro relativamente agudo. 1 a 2 semanas, la glomerulonefritis aguda post-infecciosa, aquella que se produce después de la infección estreptocócica, 1 a 2 semanas después de la infección faríngea, y es un poco más tarde, un poco más tardía, cuando el Streptococcus ha producido una infección dérmica, es decir, 4 a 6 semanas. Casos subclínicos pueden, es decir, generalmente al presentarse el cuadro infeccioso ya resuelto, también puede ocurrir esta situación. Clásicamente, la glomerulonefritis aguda post-infecciosa, en el 40-50% de esta población sintomática, se presenta como un síndrome nefrítico agudo. La prevalencia de los síntomas es, como dice esta diapositiva, en la mayoría de los enfermos se presenta y es macroscópica la hematuria en el 70-80% de los casos. La proteinuria generalmente es moderada, no es como en el síndrome nefrótico. Solamente un 4% tiene una presentación como síndrome nefrótico, es decir, más de 3.5 gramos en las 24 horas. La hipertensión es volumen dependiente. Un 60-80% de los enfermos está edematizado, de los niños. La insuficiencia renal aguda es variable, menos de 30% en niños y más o menos un 40% en los adultos.
Dentro de los exámenes que uno debe solicitar para detectar, para definir que el síndrome nefrítico es secundario a una infección por Streptococcus beta hemolítico del grupo A, cuando es de naturaleza infecciosa, es la fracción C3 de complemento, que está disminuida entre el 70 y 90% de los casos. La antiestreptolicina, el ASTO, es lo que delata de que ha habido este antígeno, este anticuerpo, perdón, es el que delata que ha habido una infección por Streptococcus beta hemolítico del grupo A. Por lo tanto, siempre va a haber un ASTO positivo mayor a 250 ASTUT. Entonces, el diagnóstico de un síndrome nefrítico en el contexto de una infección postestreptocócica se sospecha ante la triada clínica, hematuria, hipertensión y edema, más la presencia de un ASTO positivo y la fracción C3 de complemento disminuida. Prácticamente con estos criterios yo puedo etiquetar que ese síndrome nefrítico es secundario a una infección estreptocócica aguda. Obviamente es necesario descartar cuando el médico no está seguro. Hay que descartar hepatitis, endocarditis, lupus y todas las formas clínicas de vasculitis. Entonces, la evaluación del paciente con síndrome nefrítico pasa por una anamnesis, una exploración física. Hay que hacer énfasis en procesos infecciosos previos, es decir, investigar con la madre del niño qué procesos infecciosos hay que ser incisivos en el sentido de que seguramente el niño ha tenido una infección faringoamidalar 2 o 3 semanas antes o una infección de piel, aunque uno puede ver todavía las secuelas de la infección dérmica. Y la forma de saber que pasó por una infección estreptocócica pues es el ASTO. De todas maneras es importante investigar alguna enfermedad sistémica porque el glomérulo renal puede ser víctima de una enfermedad sistémica. Los antecedentes de nefropatía, fármacos, el aspecto y la cantidad de orina emitida es muy importante, el edema, la presencia de hipertensión arterial y las lesiones cutáneas, orofaringeas, adenopatías es importante para llegar al diagnóstico. ¿Cómo tratamos a un paciente con síndrome nefrítico agudo en el contexto de una infección postestreptocócica? Como estos enfermos vienen hipertensos, edematizados, con hematuria, con oliguria, amerita internarse. Y en el tratamiento las medidas generales son el reposo en cama. Cuando uno tiene certeza de que ese síndrome nefrítico es secundario a una glomerulonefritis aguda postinfecciosa por Streptococcus beta hemolítico del grupo A, hay que erradicar el Streptococcus con una sola dosis de penicilina benzatínica. Si el niño pesa menos de 30 kilogramos, basta con una dosis de 600.000 unidades internacionales, pero si el niño pesa más de 30 kilogramos, la dosis es de 1.200.000 unidades internacionales por vía intramuscular. Hay que hacer un control diario de peso y de la diuresis porque sabemos que el paciente está edematizado y está oligúrico. Por lo tanto, es importante controlar porque la progresión de una disminución del débito urinario, eso nos expresa que el paciente está yendo a una insuficiencia renal aguda, que puede ser candidato a una diálisis de urgencia. Las drogas que utilizamos, que se deben utilizar para la sobrecarga hídrica, que va a mejorar no solamente el edema, sino la hipertensión arterial y también va a favorecer el aumento del débito urinario, son los diuréticos de asa. El diurético de asa de elección es la furosemida.
yo puedo utilizar 1 a 2 miligramos por kilo de peso por día, vía oral, en sobrecargas leves a moderadas, pero obviamente también puedo utilizar por vía endovenosa. Cuando radiológicamente hay signos de insuficiencia cardíaca congestiva, porque hemos dicho que si la hipertensión es importante, mismo por la hipertensión y mismo por la hipervolemia, estos niños pueden desarrollar un cuadro de insuficiencia cardíaca aguda que puede primero pasar por un edema agudo de pulmón. Por lo tanto, aquí las drogas de elección son el diurético de asa, la furosemida. Puedo utilizar también la nitroglicerina, porque la nitroglicerina disminuye el edema pulmonar, es decir, saca el agua del pulmón. Es muy útil en los casos en que el paciente está muy hipertenso y no mejora con el diurético de asa. Se puede utilizar nitroglicerina por vía endovenosa. Dentro de los antihipertensivos que yo debo utilizar, mismo se pueden utilizar los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, pero también puedo utilizar nifedipina de acción rápida o de acción lenta. Lo cierto es que la hipertensión, el edema que puede ser edema agudo de pulmón o la insuficiencia cardíaca como tal, las drogas que se deben utilizar son la furosemida, el antihipertensivo, que puede ser el inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, puede ser cualquiera, el enalapril, el captopril. Si yo estoy frente a un enfermo con presiones muy elevadas y necesito mejorar rápidamente la hipertensión arterial, pues la droga de elección es el captopril. Puede utilizar 25 o 50 miligramos cada 8 horas hasta mejorar su presión. Si no cede, si no disminuye la presión arterial, puedo agregar un calcio antagonista tipo la nifedipina de acción rápida, que debe darse 10 miligramos cada 8 horas. Posteriormente se puede pasar a una nifedipina de acción más prolongada, la nifedipina de acción retar, que viene de 10 y que viene de 20 miligramos. La dosis máxima es de 40 miligramos al día. Lo que hay que cuidar con la nifedipina es que produce taquicardia y produce enrojecimiento facial. Entonces es muy importante manejar bien la sobrecarga hídrica, el edema, la hipertensión arterial y evitar que el paciente vaya a insuficiencia cardíaca aguda. Y obviamente hay que hacer un monitoreo de la oliguria, porque si el paciente no mejora el débito urinario con este tratamiento, con la furosemida, hay que pensar que el paciente puede estar complicándose, o sea, yendo a una insuficiencia renal aguda, porque hay una forma que se llama la glomerulonefritis aguda rápidamente progresiva. Este es un cuadro que va a la insuficiencia renal aguda. Las medidas generales, el reposo, el control diario de peso, el control de la presión arterial. Hay que evaluar desde el punto de vista cardiovascular, hacerle un electrocardiograma, una radiografía de tórax, porque el paciente puede tener signos radiológicos de insuficiencia cardíaca. La dieta hiposódica, obviamente. La restricción de líquidos es importante, peor si el paciente está en insuficiencia cardíaca aguda, haciendo un edema agudo de pulmón. La dieta hipoproteica e hipercalórica. Entonces, este es el tratamiento del síndrome nefrítico secundario a una glomerulonefritis aguda postestreptocócica. Las complicaciones que pueden sobrevenir dentro de este síndrome nefrítico son la insuficiencia cardíaca congestiva, que eso lo voy a solucionar con furosemida, aumentando las dosis, y con la nitroglicerina. No es frecuente que haya bradicardia.
la ortopnea, la irritación venosa, el galope, la hepatomegalia dolorosa, la congestión circulatoria, son parte del cuadro clínico de una insuficiencia cardíaca congestiva. Lo grave es que el paciente se complique con una encefalopatía hipertensiva y esto cursa con una triada. Por lo tanto, para prevenir que el niño desarrolle una encefalopatía hipertensiva hay que controlar muy bien la hipertensión arterial. Y la encefalopatía hipertensiva cursa con cefalea, puede convulsionar el niño y si yo le hago un fondo de ojo va a haber un papiledema y obviamente el edema cerebral. La cefalea, los mareos, la cefalea fundamentalmente pues es expresión mismo de la hipertensión arterial. Pueden presentarse los dolores abdominales, vómitos, pérdida transitoria de la visión por la misma hipertensión arterial. Hemiparesia, convulsiones son parte del contexto de una encefalopatía hipertensiva. Y si el paciente desarrolla una insuficiencia renal aguda, pues el niño, el manejo del cuadro clínico debe remitirse al nefrólogo para que sea sometido a una diálisis de urgencia. Entonces, ese es el contexto de un síndrome nefrítico agudo, fundamentalmente debido a una glomerulonefritis aguda postinfecciosa al Streptococcus beta hemolítico del grupo A. Muchas gracias.